Bien, hermanos, vamos a estudiar este pasaje. Vamos a situarnos en el contexto, que es el contexto que veníamos viendo hace 8 días, que Alberto nos enseñaba, donde el Señor Jesús es convidado a una cena por un fariseo para que él compartiera con él en el día de reposo. Y nos damos cuenta que el Señor ingresa a la casa de este hombre y es una cena que tiene una invitación un poco extraña, porque vemos que no es una invitación amistosa, sino más bien una invitación en la cual ellos buscaban encontrar algo en el Señor Jesús para poderlo acusar, como lo enseñaba Alberto hace 8 días y como lo veíamos. Y vemos que en medio de esta cena se da la ocasión de un hombre hidrópico, una persona que padecía de retención de líquidos, el cual posiblemente estaba hinchado, y el Señor lo cura en el día de reposo. Y vemos cómo estos hombres quisieron acusar al Señor por haber hecho este milagro, esta sanidad en aquella ocasión, pero vemos como el Señor los reprendió a ellos por su actitud farisea, como ellos tenían un corazón poco compasivo, como ellos no se preocupaban de aquella persona que estaba sufriendo. A ellos les importaba únicamente sus actitudes religiosas, su doctrina, podríamos decir, que la misericordia y la justicia de Dios. Entonces vemos como el Señor lo reprende y en ese mismo contexto el Señor continúa viendo lo que está ocurriendo en esta cena. Entonces el Señor ve que esta cena van varios invitados y hay personas que están procurando ocupar las primeras sillas o los asientos más prominentes. Bueno, si leyendo este texto, miran un poco qué es lo que el Señor nos quiere mostrar en este pasaje o lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida por medio de esta enseñanza. Hermanos, ya es algo que el Señor nos va a repetir porque ya lo habíamos visto un poco antes en el capítulo 9 de Lucas. El Señor ya había reprendido a los discípulos por su actitud de querer tener el lugar de preeminencia, querer ocupar un lugar de alta posición. Y en esta ocasión el Señor va a hablar a aquellas personas que estaban buscando esto mismo. El Señor va a reprender y va a darnos una enseñanza a nosotros, porque hay una manera en la cual el mundo vive que es buscando la exaltación, pero hay una manera en la cual el Señor quiere que nosotros nos distingamos y en la cual Él va a mostrarnos cómo va a ser su reino. Su reino es un reino de humildad. Algunas versiones, por ejemplo la Reina Valera 60 le pone un título a esto y le pone los convidados a las bodas. Leyendo otras versiones, son unas versiones modernas, por ejemplo la Reina Valera revisada, nos dice el título que le da a esta porción de la Escritura. Los hermanos saben que los títulos no son inspirados, sino que son agregados por los editores para darnos una noción acerca de lo que va a hablarnos alguna parte de la Escritura. Pero hay un título que me pareció muy acertado de una versión moderna. La Reina Valera 2015 revisada dice: Lecciones acerca de la humildad, titula esta porción de la Escritura. La Nueva Traducción Viviente la titula Jesús enseña acerca de la humildad. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, hermanos. Porque el Señor no quiere que nosotros aprendamos de la humildad únicamente como algo moral para comportarnos con las personas de forma tal vez cordial, sino que la humildad para nuestro Señor, para nuestro Dios, es un distintivo que muestra cómo es su reino. Dios mismo nos mostró la humildad. Jesús mismo cuando caminó en esta tierra caminó en humildad. Aún Él mismo, siendo Dios, como lo dice allá Filipenses, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, haciéndose semejante a uno de nosotros. Entonces Él tomó el último lugar. Y eso es lo que el Señor quiere que haya en nuestra vida, que nosotros podamos distinguirnos del mundo en nuestra manera como caminamos o como andamos. ¿Andamos con humildad o andamos con soberbia buscando los primeros lugares, como lo hacían estas personas en esta cena? Entonces, hermanos, ahí vemos lo primero que está aconteciendo ahí en el versículo 7. Dice que el Señor observaba algo que estaba ocurriendo y era que esas personas estaban buscando los primeros asientos.
y dice que él le refirió una parábola. Acá es algo interesante. El hermano Gino también lo decía, dice, el Espíritu Santo quiso que Lucas colocara esto como una parábola, porque simplemente el Señor habría podido decir, oiga, ustedes los que están buscando los primeros lugares no lo hagan, sino que el Señor quería ir más allá y usa una parábola, que la parábola es como una figura literaria en la cual se da una historia con tal de dejar una enseñanza o una reflexión. Pero más que eso vemos en las parábolas del Señor que Él nos quiere mostrar una realidad acerca de su reino, una realidad acerca de lo que es el reino de Dios. El hermano Gino decía, el Espíritu Santo quiso que Lucas le pusiera esto parábola, a lo que el Señor nos está enseñando aquí, porque Él no estaba interesado únicamente en dejar una lección de moralidad en medio de un asunto coyuntural, sino que quería dejar una lección general, o podríamos decir, más que una lección, para una ocasión se convierte en un principio que debe gobernar la vida, obviamente la vida de nosotros como creyentes. No era únicamente una lección coyuntural, sino algo que el Señor quería que trascendiera y que nosotros hoy podamos aprender de esto. Entonces, como vemos, el Señor quiere mostrarnos un aspecto o algo acerca del reino, y esta parábola tiene un fin, vamos a verlo más adelante, una aplicación, o nos va a mostrar algo escatológico referente a los últimos tiempos por medio de lo que el Señor va a hablarle a estas personas. Pero lo que quiero que nosotros notemos primeramente es, como les venía diciendo, hermanos, cómo el sistema del mundo es completamente opuesto al reino de Dios, a lo que Dios nos muestra que va a ser su reino. Cómo el sistema del mundo busca la exaltación, pero Dios nos dice que el que se humilla es el que va a ser enaltecido. Cuando el mundo nos dice todo lo contrario, el que busca la honra, el que busca la gloria, el que sobresale, pues es el que va a recibir honra y alabanza por parte de los hombres. Pero no es así para con Dios. Para con Dios, el que busca el último lugar es el que va a poder ser exaltado. Ahora vamos a ver esto de forma completa, porque como oraba al principio, nuestro corazón es engañoso. Y como decían algunos hermanos, algunos podríamos ver este pasaje como la clave para poder buscar un lugar de prominencia. Entonces voy a tomar el último lugar para poder tener un lugar más adelante, un lugar de prominencia, que vendría a ser la falsa humildad que a veces está en nuestro corazón, que nosotros como creyentes hacemos o queremos aparentar siempre tener una posición de humildad, hermanos, pero recordemos que a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no podemos engañarlo. Entonces mire cómo el Señor decía, ahí en el versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. ¿Sí se oye? Se oye un poco las tejas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viendo el que te convidó a ti y a él te diga, da el lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, en esta parábola lo primero que el Señor va a hacer es una reprensión directa a aquellos que estaban procurando las primeras posiciones. En la otra parte del texto vamos a ver la otra reprensión que el Señor hace al anfitrión de la cena. Entonces, la primera enseñanza, esta primera lección que el Señor nos da acerca de la humildad, es que nosotros no debemos buscar una posición mayor. ¿Y por qué nosotros no debemos hacerlo?
¿Por qué nosotros no debemos buscar estos lugares de prominencia? Porque esta era la forma en la que se comportaban los fariseos y los religiosos de aquella época. Esta es la forma en la que se comporta el mundo. Hermanos, ahora vamos a entrar a ver qué es eso de no tomar el primer lugar. Pero quiero que nosotros miremos que el Señor busca tratar nuestro corazón. El Señor quiere que nosotros entremos a ver lo profundo de nuestro corazón, hermanos. Porque no es únicamente una posición como tal, sino es una actitud de nuestro corazón. Como vamos a verlo más adelante, hermanos. Porque muchas veces dentro de nosotros, como pueblo de Dios, como cristianos, en medio del servicio de Dios, de las cosas santas que Dios nos ha dado, hermanos, las usamos como plataforma para promover en nosotros mismos el orgullo, la autoexaltación, la exaltación. Aún los creyentes nos hacemos un daño a nosotros mismos exaltándonos por dones o por talentos o por cosas que son de Dios, que vienen de Dios, que no deberían ser vistas como algo sorprendente en un hombre, sino que deberíamos glorificar a Dios antes que a las personas. Pero a nosotros se nos olvida eso, y leyendo esto recordaba algo que leía en un libro de A.W. Tozer, que él decía que nosotros los creyentes decimos: Señor, para ti sea toda la gloria, pero por dentro estamos diciendo: si yo pudiera quedarme con un poquito de eso, si yo pudiera quedarme con una parte de la gloria del Señor. Cuando me dicen: qué bendición como Dios lo usa, es que usted sí es un siervo de Dios. Estamos buscando nosotros tener un poquito de la gloria que le pertenece a Dios, y estamos buscando ser exaltados a una posición en la cual no deberíamos estar buscando nosotros como creyentes, ¿no? El mundo lo hace, pero nosotros no deberíamos hacerlo. Entonces esto era lo que buscaban los fariseos. Ellos buscaban gloria y honra para ellos mismos. Como lo veíamos antes en el capítulo 11, también el Señor recriminaba ahí a los hipócritas y los fariseos y les decía: porque vosotros amáis los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Esos hombres amaban el estar siendo halagados por los hombres y amaban las primeras sillas, los asientos de honor. También en Lucas 20:46, más adelante el Señor le iba a decir a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. O sea, esto era lo que buscaban estos hombres, y ese era el comportamiento de ellos, y era lo que el Señor iba a reprender por medio de esta parábola. Iba a mostrar: así no va a ser en el reino de Dios. En el reino de Dios, antes el que se haga el último va a ser el primero. El que se humilla va a ser el que va a ser exaltado. Pero para ellos era recibir la honra en este tiempo, y de seguro iban a recibirla. Pero iba a ocurrir lo que el Señor mismo había dicho en otras partes, cuando el hombre oraba, cuando decía que las personas oraban en las plazas para ser visto por los hombres. ¿Qué decía el Señor? De cierto ya tienen su recompensa. De cierto ya tienen la recompensa. Y esa es la recompensa que muchos van a recibir, únicamente la alabanza por parte de los hombres. Entonces el Señor recriminaba esta conducta de ellos, y Él quiere que nosotros como creyentes no nos comportemos de esta forma. Ahora, ¿qué era esto de tomar los primeros asientos? Craig Kinner, en el comentario del contexto cultural, él habla acerca de estos banquetes que se daban en estos contextos después de día de reposo. Se invitaban a las personas a cenar, pero siempre se relacionaban las personas entre las personas de la condición socioeconómica, de la misma condición socioeconómica, o que pudieran ser personas de una posición social más alta, a las cuales más adelante la persona le pudiera retribuir su invitación, como el Señor lo va a recriminar más adelante. Entonces Craig Kinner decía que
en estas cenas, en estos banquetes, la posición social era importante y se remarcaba por la forma en la que se sentaban los invitados. Las personas de una posición más alta económicamente o más importantes en un cargo se sentaban en los primeros asientos. Esas sillas tenían, o la forma en la que acomodaban las mesas era como en forma de U. Las personas que iban en la parte del fondo eran los asientos más prominentes y de ahí en adelante. Entonces esto era lo que estaba ocurriendo. Las personas llegaron a la cena y estaban buscando los asientos para mostrarse como personas importantes. Eso era lo que buscaban ellos. ¿Qué era lo que estaban buscando? La gloria de los hombres, el honor de las personas, de los demás invitados y de la persona tal vez que el anfitrión como tal. Hermanos, y hay una contradicción en cuanto a los fariseos, a su conducta, porque ellos decían ser maestros de la ley, decían ser conocedores de la ley, pero eso era un principio que ya lo enseñaba el Antiguo Testamento. En el libro de Proverbios, en el versículo 25, escribían lo siguiente, dice lo siguiente: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe. Entonces vemos como el Antiguo Testamento ya daba esa instrucción de tomar el último lugar para no ser tal vez humillado delante de los demás invitados. Y estos hombres ignoraban esto, o tal vez se vivía, como lo decía Alberto, una religión únicamente de un conocimiento, pero no de una vida, se me fue la palabra, una forma legalista en la que vivían estos hombres. Únicamente un conocimiento, pero no pasaba de ahí. Ponían unas normas, pero no iban más allá de lo que Dios exigía. Entonces estas personas buscaban las mejores posiciones y el Señor dice que nosotros no debemos hacerlo. Que antes, cuando fuéramos invitados a una boda, tomáramos el último lugar, para que en caso tal de que fuéramos conocidos por el novio o por los familiares del novio, se nos dijera pasa adelante, y no que seamos quitados y seamos humillados en público. Hermanos, y ahora nosotros nuevamente vemos que esto era en los fariseos algo común, pero es ilógico o es prácticamente se constituye como una antítesis ver que esto mismo ocurre dentro del pueblo de Dios, dentro del cristianismo. Porque no es únicamente que el Señor nos dejó esto y le estaba hablando a los fariseos y le dijo a unos hombres, sino que se constituye una enseñanza para nosotros, hermanos. Como lo decía ahora, las parábolas nos muestran aspectos del reino, de cómo es el reino de Dios, de cómo debe ser nuestra conducta como creyentes, cómo nosotros debemos estar viviendo para aquel momento en el cual se ha instaurado el reino de Dios, para que nosotros estemos con Él. Hermanos, pero tristemente, como lo decía, el orgullo se convierte en la antítesis, un cristiano orgulloso sería la antítesis del cristianismo, porque el cristianismo debe demostrar la humildad, debe demostrar el mismo ejemplo de Cristo. El reino de Dios es un reino de humildad. Y ahora, esos hombres que buscaban esas posiciones de honra, de honor delante de los hombres, me trajo a memoria una enseñanza de Samuel Pérez Millos, que él cuenta, y él decía que el cristianismo está lleno de hombres grandes. Él dice, necesitamos hombres que sirvan a Dios, pero no hombres grandes, porque hoy en día los cristianos están llenos de nombres, personas, figuras, hombres famosos, hermanos, pero necesitamos que haya humildad en medio nuestro. Samuel Pérez Millos dice que él ha sido invitado a conferencias junto con otros predicadores y él ha visto cómo otros predicadores se discuten entre ellos por ver cuál es el que va a cerrar la conferencia o el que va a abrir la conferencia.
buscando un lugar de prominencia, un lugar de honra. Exactamente lo mismo que estaban haciendo estos hombres en la cena, se está haciendo en medio del pueblo de Dios. Es algo completamente anticristiano vivir de esta forma. Por eso el Señor quiere enseñarnos a nosotros una forma de vivir humilde, y no una humildad falsa como lo vamos a ver, sino una humildad verdadera. Y aquí llega a ver como el propósito o el fin escatológico que tiene la parábola como tal. Más que una enseñanza, el Señor nos va a mostrar un aspecto escatológico. Entonces, hermanos, el Señor quiere que nosotros aprendamos una humildad verdadera, porque esto tiene una aplicación escatológica, como lo decía. Porque el Señor, al querer que nosotros nos comportemos de forma humilde, es porque Él nos está capacitando para su reino. Porque Él nos está capacitando para estar con Él. Y Él quiere que desde ahora la iglesia muestre la manera en la que es, o que refleje lo que es el reino de Dios como tal. Es lo que el Señor quiere que se vea. Ahora, cuando digo humildad verdadera, como lo citaba al principio, Warren Wiersbe dice que muchos de nosotros podríamos encontrar en este pasaje como la pista para un ascenso garantizado. Poder decir, bueno, voy a tomar el último lugar, me voy a humillar para que pueda tener un ascenso y pueda ser una persona pues exaltada más adelante. Hermanos, pero eso es una humildad falsa. Y ahora, sabiendo que en el tiempo final nosotros nos vamos a presentar delante de Dios, y Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras obras, Dios sabe lo que nosotros hacemos y la motivación por la cual lo hacemos. Dios lo conoce. Y ahora, ¿por qué digo yo que esto, tiene una aplicación escatológica? Voy a citar a Justo González, y él dice lo siguiente: a nivel superficial, parece que Jesús sencillamente los está criticando y sugiriendo que sería más sabio actuar humildemente y tomar lugares de menos honor, para que entonces el anfitrión los invite a un lugar mejor y tengan verdadera razón de orgullo. Pero a un nivel más profundo, vemos también aquí una referencia escatológica. Jesús habla de un banquete de bodas, con lo cual parece referirse al día de la celebración final, que en la Biblia se presenta repetidamente como un banquete nupcial. Y entonces concluye su comentario aplicándolo a la dimensión escatológica más amplia del juicio final y el nuevo orden del reino, que descalabra el presente orden humano. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, por eso vemos que aquí, que esta parábola, más que una enseñanza de nuestra conducta humilde, el Señor quiere que aprendamos este principio: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y cuándo tendrá ocasión esto? En el tiempo de la venida del Señor Jesús. Por eso, como decía Justo González, el Señor aquí hace referencia a una boda. Los que, conocemos un poco más y hemos leído la Biblia de forma completa, nos damos cuenta que el Señor nos habla de su venida como un gran banquete de boda. Hermanos, entonces, como venía diciendo, el fin escatológico se refiere a que en la venida del Señor, cuando Él tenga el encuentro con su novia, los creyentes vamos a ser recompensados o vamos a ser reprendidos de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho. Ahora, esto no tiene nada que ver con aspectos de salvación y perdición, hermanos, porque nosotros no obtenemos la salvación por ser humildes, ni mucho menos, como el Señor le va a referir al anfitrión, Él no va a ganarse la salvación por invitar a los pobres, a los mancos, a los cojos a cenar. Hermanos, la salvación depende únicamente de la obra de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero va a haber ciertas cosas o actitudes de nuestra conducta que van a recibir galardón,
¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros busquemos? Que nosotros como creyentes debemos prepararnos para eso, para el encuentro con nuestro Señor, para que podamos ser hallados como aquellos que procuraron limpiar sus vestidos basados en la obra que Cristo nos ha hecho por nosotros, hermanos. Porque esto también es un aspecto de la salvación. La salvación no únicamente nos salva para que podamos estar eternamente con Dios, sino que nos capacita para que nosotros podamos caminar como Dios quiere que caminemos. Dios nos da la facultad de poder empezar a vivir vidas que reflejen el reino de Dios en la tierra. ¿Qué es lo que el mundo lo que el mundo espera encontrar en la iglesia? Espera encontrar en medio del pueblo de Dios. Como lo digo, tristemente a veces no es así, hermanos. Por eso el Señor tiene que repetirnos estas cosas. Ahora el Señor le dice a ellos que en la boda van a ser, si ellos toman el último lugar y son invitados, ellos van a ser traídos a las mesas de adelante y van a ser reconocidos con honores delante de todos. Pero aquellos que tomen los primeros lugares van a ser llevados a los puestos de atrás y van a ser humillados. Hermanos, ahora yo pensando y decía, bueno, el Señor me está diciendo que viva de forma humilde, pero ¿cómo yo podría vivir de forma humilde verdadera? O sea, ¿cómo podría yo tener una verdadera humildad? ¿Y qué significa esto de tomar el último lugar? Porque alguno podría llegar mañana, me imagino en la reunión, todos sentados atrás, ninguno aquí adelante. No, es que el hermano dijo que teníamos que tomar el último lugar. Porque a veces podríamos pensarlo de esa forma. Podríamos decir, es que esto es tomar el último lugar. Hermanos, pero más que una posición, podría yo decirlo así, es una actitud de nuestro corazón. El Señor quiere que en nuestro corazón nosotros seamos tratados y seamos llevados a tomar un lugar correspondiente a la capacidad que Él nos ha dado a nosotros. Y ahora esto nos va a llevar a nosotros también a ver cuál es la motivación de lo que nosotros estamos haciendo. Eso sería también aprender a tomar el último lugar, la motivación con la cual estamos llevando a cabo las cosas que nosotros hacemos. Podríamos referirnos únicamente a las cosas de la iglesia, el servicio que nosotros hacemos o que prestamos en medio del pueblo de Dios. ¿Cuál es la motivación por la cual yo estoy ejerciendo el don que tal vez Dios me dio? ¿Buscando el aplauso de los demás? ¿Buscando el reconocimiento de las personas? Como decía el Señor de los fariseos, a ellos les gusta que les digan maestros, maestros. Y así podría estar muchas veces, podríamos estar nosotros, buscando tal vez prepararnos para ser predicadores únicamente porque queremos tener las posiciones más vistosas en medio del pueblo de Dios. Bueno, sí es triste ver, y como decía un hermano, escuchándolo, hablando acerca de esto, él decía, hace unos años atrás, cuando había algún evento cristiano, los que tomaban los primeros titulares o las carteleras eran el grupo de alabanza. Entonces se va a presentar el grupo de alabanza tal, y eso era pues todo el show en torno al grupo de alabanza. Hoy en día ha cambiado la cosa y ya se ha tornado, me parece algo bueno que el Señor permita que se predique su palabra, pero a veces se torna como en que el predicador es la figura central y los eventos se tornan en base o en torno al predicador famoso, reconocido o tal. Hermanos, ahora yo no estoy diciendo que el hombre esté mal, es la actitud de él. ¿Cuál es la actitud de él en cuanto a lo que está haciendo para Dios? Porque yo no podría entrar a ver el corazón de él. Pero a veces muchas personas quieren esos mismos aplausos que reciben otras personas. Y eso tendría que ver con tomar el último lugar. ¿Cuál es la posición de mi corazón en base a lo que Dios me ha dado a mí para hacer? ¿Cuál es mi actitud en eso?
Buscar un aplauso, como les decía ahora que A.W. Tozer decía, tal vez que me digan, uy, qué siervo de Dios. Y por dentro decir, sí, tengo un poquito de la gloria a Dios, pero por dentro un poquito para mí. Hermanos, entonces es más que todo eso, buscar cuál es nuestra motivación, cuál es la actitud, y no únicamente en la iglesia, sino en todas las demás cosas que nosotros hacemos. ¿Cuál es mi motivación al estudiar una carrera? ¿Quiero ser alguien más importante que mi vecino? ¿O quiero tener dinero para sentirme más que los demás? Y es eso lo que el Señor quiere tratar en nuestra vida. Y no estoy diciendo que estudiar sea malo, que tener dinero sea malo, sino cuál es nuestra posición en cuanto a eso, hermano. Porque humildad no quiere decir que es una persona pobre que no tiene nada. No, hermanos, humildad es una actitud del corazón. Porque a veces encontramos en personas que no tienen nada más orgullo. Personas más llenas de sentido de grandeza que otros. Hermanos, entonces lo que el Señor quiere es que nosotros miremos la actitud de nuestro corazón. ¿Por qué yo estoy estudiando? ¿Por qué yo estoy trabajando en esto? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi motivación? ¿Es para el Señor? ¿O es únicamente para tal vez buscar una posición mejor y ser alguien reconocido? Hermanos, con esto es lo que tiene que ver con tomar el último lugar. Y es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos como creyentes, que nosotros entendamos como cristianos. No buscamos hacer las cosas como el mundo las busca hacer. Hermanos, el mundo está lleno de competencia entre las personas. ¿Quién tiene el carro más bonito para sentirse más importante? ¿Quién tiene más títulos para sentirse más reconocido? Hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos persiguiendo como cristianos? ¿Estamos tomando el último lugar, buscando que verdaderamente sea Dios reconocido? Hay una historia, de humildad que contaba un hermano, y habla de un hombre que durante el tiempo de cuando había segregación en Estados Unidos, empezó a acabarse la segregación, hubo una persona de color, creo que de apellido Washington, una persona negra, que llegó a ocupar la rectoría de un colegio. Iba él por la calle, cerca de la escuela, y una señora blanca lo vio y le dijo, señor, ¿será que usted me puede ayudar a cargar esta leña y yo le pago? Y el hombre no vio problema, se quitó su chaqueta, alzó la leña, la cargó, y una niña lo vio y dijo, este es el rector, ¿qué hace el rector cargando leña? Y el hombre con toda humildad lo hizo. Y fue y le dijo la niña a la señora, él es el rector, y la señora sintió vergüenza por haber tratado a ese hombre así. A lo que fue y le pidió disculpas y le dijo, perdóneme por haberle dicho que cargara la leña. Y él le contestó, un poco de trabajo duro de vez en cuando no me hace daño. Una actitud de humildad. Un hombre que no se creía importante por lo que había logrado, sino que podía tener una actitud correcta. Hermanos, si eso es lo que el Señor quiere con nosotros, como creyentes, por más que alcancemos cosas, podamos tener esa actitud en nuestro corazón, de saber de que no es de nosotros, sino que es del Señor. A veces se ve eso en medio de nosotros, ¿no? Que el predicador nadie lo puede tocar, el pastor nadie se le puede acercar. Hermanos, nosotros, a ojos de Dios todos somos iguales. Ahora el Señor quiere eso, que nosotros aprendamos a tener una posición correcta en nuestro corazón. O sea, no buscando las cosas por ser importante y reconocido delante de los demás. También recordaba la historia de William Booth,
Hermanos, el fundador del Ejército de Salvación, que era un predicador metodista en Inglaterra y llegó a ser una persona muy prominente dentro de su denominación. Un buen maestro, una persona educada, pero este hombre tenía una carga profunda por llevarle el evangelio a los marginados, a los barrios pobres de Londres. Y las mismas personas de la denominación dijeron: ¿cómo usted va a hacer eso? ¿Cómo usted va a dedicarse a ir a llevarle el mensaje a los pobres cuando usted acá es un maestro que tiene comodidades, que tiene cosas, que ya ha ganado una posición, ha ganado un lugar? ¿Ahora qué se va a ir por allá a los barrios pobres? Y ese hombre dijo: no, mi llamado es ese, mi llamado es ir por el pobre, por el que está perdido, que también podríamos relacionarlo con aquel que invitó a los mancos, a los ciegos, a aquellos que no podrían recompensarle. Ese hombre estuvo dispuesto a dejar todo o tomar el último lugar para que Cristo sea exaltado. Hermanos, qué precioso es ver eso. Alguien que no tuvo una alta estima de sí mismo, sino que pudo actuar de forma humilde. Y este hombre renunció a las comodidades que tenía en medio de la denominación en la que estaba por llevarle el mensaje a los marginados en Londres. Hermanos, si vemos cómo el Señor lo exaltó. Hoy en día el nombre de William Booth es muy conocido, el Ejército de Salvación, todo lo que ha alcanzado. Pero no únicamente, como dice allá el libro de Hebreos, sus obras continúan, sino que de seguro este hombre va a recibir una recompensa el día de la venida del Señor. Porque tomó el último lugar. Fue una persona que no le importó su condición ni estaba buscando el aplauso de los demás. Un hombre que tomó el último lugar. Hermanos, y Pablo, el apóstol Pablo también nos enseña esto. Ahí en Filipenses 2:3, él dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. A veces esto es lo que nos impide a nosotros tomar el último lugar, que nos creemos mejor que los demás. Va a decir: pero este es mi lugar. ¿Cómo me van a pedir a mí que vaya y lave el baño si mi lugar es este? Y a veces queremos tomar esa posición. Recordaba Tis, contaba acerca del hermano Stephen Cohn, que este hermano, que muchos han escuchado, un hermano que murió hace poco con más de 105 años, creo, sirviéndole al Señor. Tis contaba que este hermano, cuando lo invitaban a una ciudad, se hospedaba en la casa de algún hermano, él pedía que por favor lo dejaran lavar los baños. Hermano, porque algunas cosas nos guardan a nosotros del orgullo. Cosas como esas, saber que somos humanos, que somos personas común y corriente, que no estamos por encima de los demás. Esto es una posición de humildad. Y Pablo decía esto: nada hagan por contienda, por vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. Nosotros deberíamos tener esta misma actitud. Y esto es tomar el último lugar, hermanos. No es sentarnos allá en la última silla en la reunión, sino tener un corazón humilde, un corazón que está motivado únicamente por la gloria de Dios. Pablo también ahí en Romanos 12:3 decía: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No deberíamos tener un concepto más alto de nosotros. Cuando nosotros tenemos un concepto más alto de nosotros, es que vamos a estar ahí buscando las primeras posiciones. Vamos a estar buscando ser aplaudidos y buscar sobresalir por encima de los demás. Como les decía, hermanos, tristemente esto se ve en medio del cristianismo. Y nosotros debemos examinarnos si participamos de eso o si estamos anhelando eso. Si nosotros queremos ser reconocidos como rabí,
o si estamos siendo aquellos que promueven a los hombres por encima, creándoles a ellos un más alto concepto de ellos. Porque a veces uno piensa que son los hombres y a veces son los mismos, nosotros mismos como creyentes, los que exaltamos a los hombres. Les hacemos antes un daño. Entonces tenemos que empezar a mirar esto, hermanos, en nuestra vida, en medio de nosotros como creyentes. Empezar a tener una posición de humildad, hermanos. Humildad verdadera, no una falsa humildad, una humildad que viene de Dios, una humildad que me motiva a estimar a los demás como superiores a mí mismo, a darme a lo que el Señor quiera que yo haga, sin estar diciendo es que yo nací para esto, o yo tengo esta posición. Hermanos, porque el día que el Señor venga, pues como lo leíamos ahí en el mismo versículo, si nos exaltamos, si nos queremos enaltecer a nosotros mismos, vamos a ser humillados. Pero si vivimos una vida de humildad, la cual hemos aprendido del Señor mismo, Él mismo nos va a exaltar. Hermanos, porque el Señor no nos dijo las cosas únicamente háganlas, sino que Él mismo con su ejemplo nos lo mostró. Haciéndose hombre, como lo citaba ahora. Él se humilló haciéndose hombre. Vemos también esa actitud de servicio cuando lavó los pies de sus discípulos. Alguien que estaba dispuesto a tomar el último lugar. Ahora ya terminando aquí la parábola, vemos que el Señor nos habla a nosotros o reprende a las personas que están buscando las primeras posiciones. Y ahora ahí en el versículo 12, Él va a hacer una recriminación directa al anfitrión de la cena. En el versículo 12 dice, y dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Vemos aquí nuevamente una referencia escatológica a los sucesos que están por ocurrir, la resurrección de los justos. Y aquí el Señor le dice eso directamente al anfitrión de la cena. Y era porque como citaba ahora Craig Kinner, muchas veces estas cenas se dan para buscar, a veces se invitaban personas de la misma posición económica o de la misma posición jerárquica para compartir entre ellos y que después se pudieran invitar y pudiera haber halagos. Pero él decía, hermano, que también a veces se invitaban personas de una posición económica un poco menor para que las personas pudieran halagarlos. Estas invitaciones se hacían de esta forma. Pero el Señor le dice al anfitrión de la cena, le dice que cuando haga comida, aquí Él dice no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes. Obviamente no vamos a decir mañana, pues no voy a volver a almorzar con mi mamá, ni con mis hermanos, ni con mis amigos. No es eso, hermanos. Sino que el Señor le dice aquí, ni a los vecinos ricos, porque pues a su vez ellos se vuelven a convidar y serás recompensado. O sea, va a recibir su recompensa aquí, nuevamente. Entonces el Señor ahora le va a decir a este hombre que cuando haga banquete invite a los pobres, a los cojos, a los ciegos, a los mancos. ¿Por qué? Porque ellos no van a poder recompensarle, o ellos no van a poder devolverle el favor que Él les estaba haciendo. Y eso es algo que nosotros debemos aprender también como cristianos. Yo mirando también el libro de Proverbios, habla acerca de esto, hermanos, porque cuando vemos esta parte que el Señor dice aquí,
que él debía invitar a los mancos, a los cojos, a los pobres, era porque el Señor estaba interesado en aquellas personas en las cuales nadie más se interesaba. Y más adelante, en la parábola que sigue, el mismo Señor va a hablar lo mismo. Como no quisieron entrar unos, Él va a llamar a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos en la parábola que sigue, que es la parábola del gran banquete. Entonces vemos cómo el Señor se interesa en aquellos que nadie más se interesa. Y así mismo era su caminar en la tierra. El Señor, cuando anduvo en la tierra, ¿por qué le criticaban? Porque estaba comiendo con los pecadores, con los pobres, con los cojos, con los que para los judíos eran personas inmundas. Para el Señor no lo eran. Porque Dios los ama. Y ahí en Proverbios 19, yo mirando, también el Antiguo Testamento enseñaba esto. Proverbios 19:4 dice: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, el que habla mentira no escapará. Ahí el 6 dice: muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Hermanos, el Señor se interesa en aquellas personas marginadas, en aquellas personas que para el mundo no tienen importancia, para Dios son muy importantes. Y ahora aquí está la enseñanza para nosotros como creyentes, hermanos. Porque también como creyentes, estas actitudes del mundo están a veces en medio de la iglesia. Como creyentes nosotros hacemos discriminación dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras iglesias locales. A veces nosotros somos amables con la persona de cargo prominente o con la persona que tiene tal vez medios económicos. Y era algo que también Santiago recriminaba. Santiago recriminaba y decía: cuando entre el rico, hay de ustedes porque entra el rico con anillo de oro y ustedes quitan al pobre y lo mandan por allá atrás para sentar al rico en la mitad. Hermanos, y esto es una actitud de orgullo. Nuevamente, porque hermanos, el orgullo hace que nosotros nos creamos mejor que los demás. Y por eso no aceptamos a aquellos que tal vez aparentemente creemos que son menos porque son pobres, o porque son mancos, o porque son cojos, o porque tienen alguna discapacidad. Y Santiago recriminaba esto. Y ahora el Señor nos llama también a nosotros como creyentes a tomar conciencia si estamos siendo personas clasistas. Porque si estamos siendo personas clasistas, hermanos, así no debe vivir un hijo de Dios. Esa no es la forma en la que nosotros debemos representar el reino de Dios, en la que nosotros debemos comportarnos como creyentes. Algunos hermanos decían, están los hermanos que a veces invitan únicamente a los hermanos ricos, a los que tal vez pueden hacerles algún favor, los que pueden, tal vez decía un hermano, al que trabaja en el banco porque le puede ayudar con el crédito, al que tal vez le puede ayudar en alguna cosa. Hermanos, si vemos que también a veces, muchas veces, en algunas ocasiones, la comunión de nosotros puede ser como la invitación de este hombre al Señor o la invitación a los demás, una invitación falsa e hipócrita. Porque no lo estamos haciendo de corazón, sino únicamente buscando algo a cambio. Cuando invitamos al hermano importante en la iglesia, sacamos la vajilla bonita y compramos carne. Pero cuando invitamos tal vez al pobre, porque escuchamos que toca invitar al pobre a almorzar, vamos a comprarlo más barato. Tal vez podemos ser así, hermanos, comportándonos de la forma en la que se estaban comportando estos hombres.
Era una invitación pretenciosa, bueno, como veíamos, en la cual buscaban al Señor cazar en algo, pero también entre ellos pretendían honra y también retribución. Pero el Señor les dice al hombre, pero no lo haga de esa forma. Invita a los pobres, porque usted va a ser bienaventurado. ¿Por qué? Ellos no le van a poder pagar, pero le será recompensado en la resurrección de los justos. Ahora, como decía, eso no tiene que ver con aspectos de salvación. Una persona no se va a salvar porque le da comida a los pobres. Una persona se salva únicamente por la obra de Cristo. Pero ahora, como personas creyentes, deberíamos tener esa actitud que el Señor está diciéndole a este hombre que se debe tener. Debemos tener un corazón dispuesto para estar cerca del pobre, para estar cerca del marginado, para estar cerca de aquel que la sociedad ha rechazado, para poder compartir con ellos. Y ahora el Señor dice ahí, porque les será recompensado en la resurrección de los justos. También hay un pasaje, recuerdo si está en Proverbios, que dice que el que da al pobre presta a Dios. Hay alguna parte en la Escritura que lo dice, hermanos. Y aquí también ahora, mañana nosotros vamos a ir a buscar a los pobres para comprarles comida. Hermanos, si no lo hacemos con un corazón correcto, hermanos, Dios lo ve. A Dios no lo vamos a poder engañar. Si no tenemos un corazón sencillo, un corazón lleno de humildad, hermanos, para poder invitar al pobre a cenar y hacerlo de la misma manera en la cual me gustaría que me invitaran a mí. No tal vez decir, bueno, como este es pobre, le va a servir un plato desechable. No, hermanos, hacer las cosas como las estuviéramos recibiendo nosotros mismos. El Señor también dice por allá que cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber. Las personas decían, Señor, ¿y cuándo estuviste con hambre? El Señor decía, si lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos, debemos tener esa actitud, una actitud de humildad. Y ahora, como lo citaba ahora más atrás, que Pablo decía que nosotros debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entender esto, hermanos, nos va a llevar a tratar a los pobres y a las demás personas de forma igual a lo que tratamos, bueno, tal vez a los que tienen o a los que no tienen. Debería ser el trato en la iglesia, sin hacer esa acepción o teniendo ese favoritismo que Santiago recrimina. Hermanos, y nosotros vamos a tener esa actitud humilde para tratar a los pobres, a las personas con igualdad, hermano, cuando nosotros entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cuando nosotros entendemos lo que hemos recibido el Señor, de parte del Señor, y la forma en la que Él nos la ha dado a nosotros, hermanos. Si nosotros nos comparamos con otros por lo que tenemos, o tal vez por lo que somos, o a veces por la forma física en la que no tenemos discapacidad, y los demás tal vez sí la tienen, hermanos, pero si nosotros miramos cuántas cosas hemos recibido de parte del Señor y la manera en la cual Él nos la ha dado, vamos a empezar a ver a las personas con otros ojos. Si nosotros entendiéramos de que cuando estábamos en miseria, Él nos amó. Si nosotros entendiéramos que nosotros no podíamos dar nada ni pagar nada para estar cerca de Él, nosotros miraríamos a los demás con otros ojos. Porque nada de lo que somos o lo que tenemos, o tal vez nuestra apariencia física, es importante delante de Dios. Dios no vio eso. Dios nos veía a todos de forma igual, como personas perdidas, personas que necesitaban de un Salvador. Y Él entregó lo más precioso, que era su Hijo. Y ahí vemos esa forma, esa manera en la cual Él nos ha dado las cosas. Él no nos ha dado las cosas únicamente por dárnosla, sino que dio lo más valioso.
Y de esa misma manera nosotros deberíamos tener esa actitud con los demás, con los pobres. De esa misma manera deberíamos acercarnos a los marginados, tener una actitud humilde. Nosotros mismos como creyentes, hermanos, a veces, ¿cómo es nuestra relación como iglesia local? ¿Cuáles son los hermanos a los que yo me acerco? Tal vez no me quiero acercar a uno porque, no, es que el hermano huele feo o tal cosa. Hermanos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Estamos comportándonos como este hombre de esta cena, de este banquete? Ahora terminando, hermanos, como decía, hermanos, esta enseñanza que el Señor nos da es para que examinemos profundamente nuestro corazón. Para que nosotros miremos, para que nosotros aprendamos a tener una actitud humilde, verdadera, aprendiendo de Cristo, aprendiendo de Jesús, y que podamos aprender o que podamos buscar nosotros agradar a Dios sirviéndole a las personas que tal vez nadie quiere servirles, a las personas que tal vez todo el mundo ha desechado, pero Dios no les ha desechado. Que podamos tener un corazón humilde para acercarnos a todos sin creernos más que los demás. Para terminar, hay un pasaje ahí en Isaías 2:11 que dice lo siguiente: la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Hermanos, nuestra conducta en la iglesia, en nuestra vida, si andamos de forma humilde, si andamos de forma correcta, Dios lo ve. Pero si vivimos de forma soberbia, cuando el Señor venga, seremos avergonzados, seremos humillados. Amén, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te queremos pedir que tú nos ayudes, Señor, a atesorar la enseñanza tuya, Señor, y a poder ser representantes tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir con una humildad que te honra a ti, Señor. Una humildad verdadera, Señor. Una humildad que te glorifique a ti, Señor. Ayúdanos a tener presente en nuestra mente, Señor, que delante tuyo, Señor, nosotros éramos como nada y tú nos amaste, Señor. De esa misma forma, tú amas a aquel que está necesitado, aquel que tal vez tiene discapacidad, Señor. Padre, ayúdanos a ser de aquellos que vivían como tú, Señor, que se juntaban con los pobres, con los pecadores, para hablarles acerca de ti, Señor, de la esperanza que tú das, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. También queremos pedir que nos perdones, Señor. Si tal vez en nuestro corazón ha habido una actitud de orgullo, Señor, de soberbia, si aún en nuestras motivaciones, Señor, que tú las conoces, está el querer sobresalir, o lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por buscar un reconocimiento, Señor. Padre, ayúdanos a corregir nuestro camino, Señor. Ayúdanos a ser de aquellos que en tu venida, Señor, cuando tú vengas, cuando sea la celebración de tu boda, Señor, tú seas el que nos invite a pasar más adelante, Señor. Te lo rogamos, Padre. Amén.